Hablemos de la resurrección del Señor, de cuando lo pusieron allí en el sepulcro, pero quise ir un poco más allá. Pensé, hermanos, en que podamos hablar un poco del camino a Emaús. ¿Han oído esa parte de los evangelios? ¿La conocen, verdad? Claro que sí, claro que sí. Y si no, pues hoy la van a conocer. Vamos a ir a Lucas, capítulo 24. Lucas 24:13. Les cuento más o menos la historia, porque si no el tiempo se nos va y es largo. Jesús ya había muerto, ¿cierto? Ya había muerto y lo habían puesto en un sepulcro. ¿Quién era el dueño de ese sepulcro? ¿Quién lo recuerda? Donde pusieron a Jesús, ¿se acuerdan, hermanos? Se llamaba José de Arimatea, correcto. Jesús está colgado en la cruz. De los dos ladrones no me pregunten, porque la Biblia no dice qué pasó con ellos. Pero algunos dicen que, ustedes saben que la muerte de cruz en ese tiempo era muy común, ¿verdad? O sea, no era exclusiva para Jesús, pero era una muerte muy común, porque colgaban de los maderos a los criminales de la época. Y Jesús lo toman como criminal, lo ponen en la cruz, muere por asfixia, porque no hubo ni necesidad de quebrarle las piernas. Cuando la persona que estaba muriendo en la cruz no moría, lo que hacían era quebrar sus piernas para que ya no pudiera levantarse y tomar aire para respirar, ¿verdad? Porque el esfuerzo que hacían colgados para tomar aire, tenían un poco de fuerza en sus piernas, tomaban aire y volvían a caer. Entonces, por eso quebraban las piernas, porque, se tardaban demasiado. Y algunos los dejaban ahí colgados. Mientras nadie reclamara el cuerpo, ahí quedaba. Hasta que las aves de rapiña llegaban y literalmente, hermanos, perdonen la crudeza de la historia, pero ellos, las aves, ¿verdad?, poco a poco arrancaban la carne del que nadie había reclamado, y era la forma como tal vez semanas después quizás botaban el madero y lo llevaban a algún lugar. Pero en esta ocasión, bendito sea Dios, este hombre llamado José de Arimatea, un hombre rico, por cierto, un hombre rico, dice: bueno, vamos a pedir el cuerpo de Jesús. José de Arimatea y Nicodemo eran parte del Sanedrín, de los sacerdotes de la época. Fíjense nada más el riesgo que ellos corren al ir donde Pilato, donde las autoridades, para pedir el cuerpo de Jesús. Porque imagínense lo que querían hacer con Pedro solamente por haberlo identificado como uno de los discípulos. Cuando Pedro lo niega a Jesús, ¿recuerdan? Entonces dice: no, yo no soy parte de ellos. Como no, dice la muchachita, sí, este era uno de ellos. Y se delata porque habla como ellos, ¿verdad? Entonces se ponen de acuerdo dos: José de Arimatea y ¿quién otro? ¿Se acuerdan? El que llegó a Jesús de noche, Nicodemo. Los dos se ponen de acuerdo y van y hablan. Imagino yo que Pilato, Herodes, Caifás dijeron: bueno, ya murió el que nos daba problemas, ¿qué más da que lo vengan a reclamar? ¿Verdad? Así que autorizaron, porque había que autorizar. No era solo de descolgarlo y ponerlo, no, había que autorizar. Y entonces lo ponen en el sepulcro de José de Arimatea. Nicodemo es el que presta las sábanas para envolverlo, para prepararlo. El cuerpo lo tenían que preparar
para que se conservara el mayor tiempo posible, ¿sí? Y lo preparan como una especie de momificación. Para los que les gustan los documentales de Egipto, momias, etcétera, había que momificarlo más o menos de alguna manera para conservarlo. Bueno, lo ponen en el sepulcro, pasa el día sábado y no pasó nada. Bueno, sí pasaron algunas cosas, como por ejemplo, Pedro se regresa a pescar. Pedro se regresa a pescar. ¿Por qué se regresa Pedro a pescar, hermanos? ¿Por qué creen ustedes que se regresa? ¿Recuerdan cómo lo conoció Jesús? Pescando. Y entonces Pedro se regresó a pescar. Pedro y Juan, el discípulo amado. Qué tremendo, ¿verdad? Dios mío. El que había estado en la cruz, ahí, junto con María, la madre del Señor. Al que Jesús le dice desde la cruz: madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. ¿Por qué se regresan? No lo dice la palabra, pero podemos sacar nuestras propias conclusiones, ¿cierto? Murió Jesús, se terminó, se acabó, no hay más que hacer. Estuvieron con él 3 años, lo vieron, lo oyeron, aprendieron de él y simplemente, Will, se regresaron al mar o al lago de Tiberias y se van otra vez a pescar. Entonces dice el versículo 13, y solo leamos la primera frase: y he aquí, 2 de ellos iban, ¿cuándo? El mismo día a una aldea llamada Emaús. El mismo día. ¿Qué día es ese, hermanos? El domingo. Jesús ya había resucitado. ¿A quiénes son a las primeras personas a que Jesús se muestra? ¿A quiénes? A las mujeres. A las mujeres. María Magdalena llega al sepulcro a llevar las especies aromáticas, qué sé yo, lo que llevaban ahí. ¿Y por qué no estaba allí Pedro? ¿Por qué no estaba Juan, el discípulo amado, hermano Carlos? ¿Por qué no? Porque simple y sencillamente habían dejado de creer. Habían dejado de creer. Se les había olvidado, o habían dejado de creer que Jesús les dijo: así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, asimismo el Hijo del Hombre tiene que estar 3 días en el sepulcro, pero después resucitará. No recordaban eso. Y entonces cuenta la palabra que llega María Magdalena y otras. ¿Y qué pasó, hermanos? Encuentran la piedra removida. Pero no era una piedrita del tamaño de esa bocina, hermanos. ¿Verdad, hermana? Era una piedra enorme que se necesitaron cantidad de hombres para ponerla allí. Y la encuentran removida. Justo el espacio para que Donaldo y yo, con el cuerpo que tenemos, pasáramos tranquilamente. O sea, atléticos, pues, ¿verdad? Pasáramos tranquilamente. ¿Por qué la risa, Will? Pasáramos tranquilamente. Y ella dice, ¿cuál fue la primera impresión? Se robaron el cuerpo del maestro. Y entonces se encuentran a 2 hombres allí. Y dice aquella maravillosa frase: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y hermanos, es maravilloso. Porque uno de los evangelios, el evangelio de Juan, dice que Jesús le dice María, a María Magdalena, a la que le habían sido sacados, dice la palabra, varios demonios. María, y ella hasta entonces, atención a esto, hermanos, porque eso pasa con todas las apariciones del Señor. Porque la Biblia registra muchas
apariciones. No encontré otra palabra, pero creo que es la palabra correcta. A Pedro en el lago, a María, a los dos de Emaús, que ya vamos a hablar un poco más. A todos el Señor se les presenta, pero el denominador común en todos es que ninguno lo reconoce a la primera, sino que hasta que Jesús hace algo para que todos los antes mencionados lo puedan reconocer. Y dice la palabra que le dice María, y ella vuelve a ver y hasta entonces lo reconoce y le dice Rabí, algo así, que es maestro. Raboni, gracias hermanos, Raboni, hasta ahí lo reconoce. Pero dice la palabra que ella va a dar las buenas nuevas y hasta entonces salen dos de sus apóstoles corriendo al sepulcro. ¿Quiénes fueron esos dos apóstoles, hermanos? Pedro y Juan, el discípulo amado. Y dice la Biblia que uno de ellos corrió más rápido, o sea, Juan. Juan corre más rápido y llega y en efecto no encuentran a Jesús. Ok, ya estamos en el domingo. Volvamos a lo que dice Emaús. Ese mismo día, el día domingo, van dos caminando hacia Emaús. No dice la palabra que iban, sino que uno se llamaba Cleofas y del otro la Biblia no da el nombre. ¿Quién era Cleofas? ¿Era acaso Cleofas un apóstol de los 11 que habían quedado? ¿Recuerdan eso? No, ¿verdad? Ok, Cleofas no era uno de los apóstoles. Cleofas era un hombre que algunos estudiosos, algunos creen que Cleofas era de los 70. ¿Recuerdan a los 70 que Jesús manda a predicar? Que Cleofas era tal vez alguno de los 70. En Juan 19:25 dice que al pie de la cruz estaba María, la esposa de Cleofas. No sé, la Biblia no da mayor detalle de él, pero seguramente alguna cercanía este hombre tenía con Jesús. Tan es así que el Señor lo escoge para presentarse a él ya resucitado, de los primeros que escoge. Entonces Cleofas y otro van caminando a Emaús. Vamos a ir por allí por el verso 17. 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Con quiénes? Con Cleofas y el otro. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Jesús como que no supiera, ¿va? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue, atención a los verbos, que fue, atención a los verbos, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Atención al verbo esperar, versículo 21. Pero nosotros, ¿qué dice? Esperábamos que Él, otro verbo en pasado, que Él era el que habría de redimir a Israel. Hermanos, qué tremendo, ¿no? Todos los verbos en pasado.
No sé qué tiempo se llamará en gramática ese tiempo pasado, pero todos los verbos dicen, nosotros esperábamos. Si ellos hubieran tenido la convicción, ellos hubieran dicho, nosotros estamos esperando que Él resucite este día, porque Él así lo dijo. ¿Verdad? Presente. Nosotros estamos esperando. Esperando el gerundio. Estamos esperando que Él resucite. Pero no. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros. O sea, hermanos amados, que la noticia ya había llegado a ellos por el amor de Dios. María Magdalena ya les había dicho a los 12, a los 11 y a muchos más, lo acabo de ver. La piedra está removida. Jesús me llamó por mi nombre. Atención a eso. Y entonces dice Cleofas, sí, fíjate forastero que dicen unas mujeres. 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Hermanos, no era una visión de ángeles. Habían dos tipos parados en la entrada del sepulcro. Habían dos ángeles confirmando la resurrección de Jesús, quienes dijeron que Él vive. Qué tremendo, ¿no? Dijeron, verbo pasado, que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. ¿Quiénes son los que fueron? Pedro y Juan. Y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. 25. Entonces Él les dijo, hermanos, si ya con esto no entendían por el amor de Dios. Oh insensatos, que traducido al salvadoreño, ¿qué sería, hermanos? Tradúzcanme a la nueva traducción salvadoreña, insensatos, inconscientes. Hermano, hermano Carlos, ¿qué pudiéramos traducir usted como maestro del lenguaje? Insensatos, salvadoreño, claro. Oh insensatos, quedémonos con oh insensatos. ¿Y qué más? Y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Se los lleva hasta Isaías. Lo que los profetas han dicho. No era, ¿cómo es posible que el forastero sabía más que ellos? No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Ahora, minuto de silencio. Ellos no dicen nada. Ahora bien, hay algo en defensa de ellos que yo tengo que decir. Porque tampoco vamos a quedarnos con que eran insensatos, ¿verdad? Y tardos. En defensa de ellos hay algo que yo tengo que decir. Dice la palabra que Dios había permitido que los ojos de ellos estuvieran velados. Pregúntame por qué, Michelle. No sé. La Biblia no dice por qué. Sucedió lo mismo con todos. No sé por qué. Quizás para que nosotros ahora tengamos cuidado de tener fortalecida nuestra fe y que recordemos las palabras que dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tal vez por eso. Terminamos la historia
llegaron a la aldea. Me imagino a ellos diciéndoles, sí, ¿verdad? Como cuando usted evangeliza a alguien que ya sabe, ¿verdad? El que dice, sí, es cierto, hermano, es verdad, es verdad. Bueno, pues, reciba a Cristo en su corazón. No, fíjese que no estoy preparado y nunca lo vas a estar. No estoy listo y nunca lo vas a estar. Yo soy muy pecador. Bienvenido al club. Amén. Lo mismo me los imagino yo a ellos. Bueno, 28. Llegaron a la aldea a donde iban, o sea, a Emaús, ¿cierto? Y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse. Algo bueno habían visto en él. Diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Les hizo caso, entró pues a quedarse con ellos. Atención, hermanos, esta parte es maravillosa. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, atención, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas en el instante él se teletransportó, desapareció de su vista. En el instante. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. Y hermanos, y dice la palabra que ya no hicieron, ya no esperaron el amanecer. Esto es lo que sucede cuando ya nuestros ojos espirituales son abiertos. Dice la palabra, y levantándose después, dice, ¿no? Al siguiente día. ¿Cuándo dice, hermanos? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a todos los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. ¿Quién era Simón? Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Y subrayen esto, por favor. Y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ok, hay algunos puntos que quiero mencionar. El primero, verso 21. Esperábamos que resucitara. Qué lástima. No creyeron. Número 2. A pesar de oír todo, seguían dudando. Qué tremendo, ¿no? A pesar de escucharlo hablar, seguían dudando. Número 3. Se queda con ellos, parte el pan y se los da, y entonces sus ojos son abiertos. El siguiente, en el versículo 32, dice, ¿no ardía nuestro corazón? Hermanos, esto es para nosotros. Mis emociones no tienen convicción hasta que mis ojos son abiertos. Mis emociones no me sirven de mucho hasta que mis ojos son abiertos. Ustedes pueden ir a cualquier lugar y ser entretenidos, incluso por grandes expositores de la palabra, mucho mejores que su servidor aquí presente. Gente con un tremendo poder de oratoria, con porte, con lo que ustedes quieran. Un concierto maravilloso, un escenario espectacular, lo que ustedes quieran. Pero las emociones, hermanos, el cristiano no puede vivir de emociones. El cristiano genuino debe vivir de convicciones. Convicciones. Porque las emociones son volátiles. El emocionalismo es casi un problema en este tiempo. No podemos vivir, no podemos manejarnos por emociones. Ellos dicen, hey, nuestro corazón ardía.
Cuando nos leía la palabra, cuando nos abrió las escrituras, nuestro corazón ardía. ¿Cuánta gente hay así en este tiempo? ¿No es cierto? Que escuchan la palabra y son bendecidos con la palabra, pero cuando salen del lugar donde fueron bendecidos, sus vidas continúan siendo iguales que antes. ¿Por qué? Porque simplemente se emocionan. Los emociona un salmo maravilloso, los emociona una alabanza. Altísimo, milagroso, Salvador, oh sí, no hay nadie como tú. Pero no basta con cantarlo, hay que creerlo, hermanos. A pesar de la enfermedad, como yo les decía hace un rato, yo estoy enfermo probablemente, pero mi vida, mi corazón sigue lleno de convicción que Él puede hacer algo por mí. Yo estoy preocupado, pero mi convicción me dice que yo sigo esperando que Él puede hacer algo por mí. Mis hijos no han querido llegar a Cristo, pero yo sigo creyendo. ¿Qué dije? Sigo creyendo, sigo creyendo, sigo confiando que algo el Señor puede hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque Él lo ha prometido. Porque el hombre sensato puso su casa sobre la roca. Y cuando los ojos son abiertos de estos hombres, se toman decisiones trascendentales. No esperaron la mañana siguiente. Dice la palabra, una vez fueron abiertos sus ojos, quizás dejaron el pan que Jesús les había dado, quizás dejaron a un lado y dijeron, hey, ahora sí, vamos de regreso a Jerusalén. Caminaron 11 kilómetros. La distancia que había entre Jerusalén y Emaús era de 11 kilómetros, lo que yo camino todos los días, hermanos. Lo que yo quisiera caminar todos los días, hermanos. Verbo en pasado. ¿O cómo es? Quisiera que sería ese verbo, hermanos. Futuro imperfecto, alguna cosa así. Algo así, hermano Carlitos. Quisiera yo. Se levantan en el momento y caminan 11 kilómetros. Las calles no estaban pavimentadas, hermanos. Pero ya ellos habían sido sus ojos abiertos. Hermanos, cuando el cristiano, cuando nosotros, nuestros ojos son abiertos, comenzamos a tomar decisiones. Una decisión que yo puedo sugerirles es, he decidido seguir a Cristo, aunque se burlen de mí, aunque me rechacen, aunque me digan, aunque me marginen, hemos decidido seguir a Cristo. Y se van, hermanos, a anunciar las buenas nuevas con fe. ¿Qué había en ese pan que Jesús les dio? ¿Qué había en ese pan? Dice la palabra, Jesús es el pan que descendió del cielo. Si lo escribí bien, vamos a ir a Juan capítulo 6, versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Le preguntaron los apóstoles a Jesús, ¿qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo. Cada vez que Jesús decía eso, hermanos, quería decirles, les aseguro que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios, ¿quién es, hermanos? El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da la vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, aleluya, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, les dijo, no creéis. Cuando estos hombres reciben el pan que Jesús les da,
como una especie de analogía, yo quisiera mencionarlo. Jesús, cuando les da el pan físico, está como diciéndoles: yo soy el pan de vida, coman. Por eso es que en la última cena Jesús, todos lo sabemos, ¿no?, parte el pan, que es su cuerpo representado, claro está, y les da a beber vino, que es el pacto de su sangre representado en el vino. Hermanos, Jesús es el pan que descendió del cielo. Ahora bien, hay algunas conclusiones que quisiera que viéramos. Ya Jesús ha resucitado. ¿Recuerdan cuando se presenta a los discípulos, que atraviesa la pared y le dice a Tomás: ven, mete tu mano, come con ellos, come un pescado? Ya Jesús está resucitado, pasa con ellos unos días, 40 días, y entonces van a Betania y ahí el Señor se va al cielo. Pero antes de irse al cielo les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora ustedes vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y les dice: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está con nosotros, hermanos, todos los días, en nuestras tristezas, cuando perdemos un ser querido, cuando los negocios no van tan bien, cuando hay situaciones complicadas. Jesús está con nosotros, representado en la persona del Espíritu Santo, ¿cierto? Él dijo: yo me voy. Y es más, les dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, dentro de no muchos días, vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, el Consolador. Él los guiará a toda verdad. Y Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Ahora bien, ya Jesús resucitó, va al cielo, el Espíritu Santo viene, está con nosotros hasta siempre. Y entonces el apóstol Pablo nos da un mensaje. Se lo da primero a la iglesia de Corintios en la primera carta, si lo pueden buscar, capítulo 15, versículos 1 al 3, que es para nosotros también. Quiero contarles que los testigos de Jehová no creen en que Jesús haya resucitado corporalmente. Ellos creen en la resurrección, pero ellos creen que Jesús solamente resucitó espiritualmente. Qué tremendo, ¿verdad? Pero no, hermanos. Jesús resucitó corporalmente. Por eso es que pide comida cuando se presenta a sus discípulos. Pide. Tomás le agarra la mano y Tomás lo toca. Un espíritu no tiene carne, no tiene hueso, no es un espíritu. Como dice la palabra, Dios es espíritu. Pero Jesús, aún resucitado, seguía teniendo un cuerpo semejante al cuerpo humano. Ahora bien, Jesús ya resucita con un cuerpo glorificado, que es un cuerpo parecido al que nosotros tendremos en la eternidad, al menos mientras el milenio esté aquí en la tierra. Ese es tema de otro día. Entonces, hermanos, atención a esto, porque pueden venir muchos queriendo argumentar que Jesús no resucitó en el cuerpo, pero claro que sí. Y algunos creen que Jesús ni siquiera resucitó. Bueno, algunos creen que Jesús no es Dios. Por ejemplo, los mormones creen que Jesús no es Dios. No digamos otras
religiones, para no llamarlas de otra manera, ¿no? Como el budismo, por ejemplo, el Islam. El Islam no considera a Jesús como Dios. El Corán lo menciona como un profeta, como un buen hombre, como un buen tipo. Perdónenme, hermanos, Jesús no solo era un profeta, Jesús era Dios, el Hijo de Dios. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Y lo dice la palabra del Señor. No libros modificados como la versión Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. No libros modificados como el Corán del Islam. U otros libros sagrados como la Perla de Gran Precio de los Mormones, el Popol Vuh del tema maya, entre otros libros. O lamentablemente los escritos de los adventistas, ¿no? Que lastimosamente ponen sus escritos a disposición de la señora Elena White. Y ellos creen que no se puede interpretar la Biblia si no es comparada con los escritos de Elena White. Atención a esto. ¿Cuál es nuestra fe? Jesús es Dios. Él murió, pero no se quedó colgado en un madero. Lo pusieron en un sepulcro, pero resucitó al tercer día. Ascendió al cielo y reina, está sentado a la diestra del Padre. Esa es nuestra fe. Y entonces Pablo nos dice a nosotros ahora, 1 al 3 de Primera de Corintios. Además os declaro, dice Pablo, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, verbo en presente, perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Para los que a veces nos preguntamos quiénes serán los que van a ser realmente salvos, ahí Pablo nos lo explica con dibujitos. Por el cual asimismo, condicionante, ya sé de gramática, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Atentos. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Se refiere al Antiguo Testamento. Isaías 53, si no mal recuerdo, dice: como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Ahí está profetizando Isaías la muerte de Jesús. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4. Y que fue sepultado, aleluya, y que resucitó al tercer día, otra vez conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún en ese tiempo, obviamente, pero otros ya duermen, o sea, ya han muerto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se dice a sí mismo Pablo, me apareció a mí. Abortivo, para que no se oiga tan fuerte, dice la traducción viviente. Por último, como si yo hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también yo lo vi, dice Pablo. Hermanos amados, por favor, que nuestra fe sea esta. Si no creemos esto, en vano hemos creído todo lo que creemos. La columna vertebral del evangelio, hermanos amados, no son las emociones. La columna vertebral del evangelio no es el dinero,
no es el positivismo. La columna vertebral del Evangelio no son los cánticos. No es la exposición de un hombre orador de conocimiento amplio, de filosofía, de teología, de cualquier cosa. La columna vertebral del Evangelio es esta: que Jesucristo vino, se hizo hombre, murió, estuvo 3 días en un sepulcro, pero al tercer día resucitó. Padeció una muerte y muerte de cruz. Se hizo vil, sufrió, murió en una muerte vil, como cualquier delincuente criminal de la época. Pero no se quedó allí, sino que resucitó. Hermanos, si Jesús no hubiera resucitado, ningún sentido tendría nuestra vida. Por eso, que nos perdone cualquier denominación, cualquier secta, cualquier religión. Si estamos aquí hoy, si tenemos fe hasta el día de hoy, si tenemos esperanza de una eternidad, es por la muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. No es otra cosa. Ya luego agregamos cosas como el bautismo en el Espíritu Santo, recibir a Cristo, como la oración, como cualquier otro rudimento que ustedes quieran agregar. Todo la esencia de nuestra salvación depende de creer en Cristo, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Hermanos amados, que el Señor nos guarde de la incredulidad. Que el Señor nos ayude. Aunque la vida sea muy difícil, aunque las situaciones a veces se compliquen, aunque venga una tras otra, tras otra, tras otra. Cuidado con caer, lo digo con respeto, en los niveles de Cleofas, de María, del mismo Pedro, del mismo Juan, el discípulo amado, que no creyeron hasta que vieron. Eso ya no es para nosotros. Porque les tengo una noticia: Jesús no se nos va a presentar en persona, William. Por lo menos no lo creo. ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo. A Pablo, camino a Damasco, quien se le apareció literalmente fue Jesús. No fue el Espíritu Santo, no fue un ángel, fue Jesús. ¿Recuerdan el diálogo de Pablo con esa luz? ¿Por qué me persigues? Y Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? Le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién le responde? Yo soy el arcángel Gabriel. Le dice: no, yo soy arcángel Miguel, enviado. Y esa voz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Wow, hermano, se me paran los pelos, se me eriza la piel. Puede venir, pero no lo creo. Él no se va a presentar a nosotros, pero nos dejó algo maravilloso. Jesús lo dijo en una ocasión: escudriñad las Escrituras, porque tal parece que en ellas encontrarán, ¿qué cosa? La vida eterna. No hay otro camino, hermanos, al Padre. Jesús lo dijo contundentemente: yo soy el único camino, la única verdad y la vida, y nadie llega al Padre. Yo soy la puerta, dijo Jesús. ¿Qué cuántas veces Jesús nos dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy el maná que descendió del cielo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Hermanos amados, podemos leer libros maravillosos. Hay libros de gente buenísimos. Hay libros que enseñan muchísimo. Si los pueden leer, léanlos. Pero que ninguno le quite el primer lugar
a este libro maravilloso. Por eso yo siempre sugiero que si ustedes y yo tenemos interés en conocer a Jesús, lo primero que tienen que hacer es leer los evangelios y después el libro de los Hechos de los apóstoles. Ustedes pueden estudiar Gálatas, Colosenses, Filipenses, Santiago, lo que quieran, pero nunca dejemos de leer los evangelios, porque ahí está nuestra luz, gran parte de nuestra luz, porque obviamente están las cartas paulinas, el Antiguo Testamento, los Salmos, los Proverbios. Este libro maravilloso no se contradice, aunque muchos quieran degradarlo. Y si nos fuéramos al original, encontraríamos más cosas maravillosas. Recuerden, lo que tenemos nosotros son traducciones de traducciones de traducciones de traducciones. Versiones de versiones de versiones. Yo no sé si alguna vez escucharán a otro pastor decir esto, pero por favor, si van a estudiar la palabra, vayan al original griego. Se los he dicho alguna vez. Biblia interlineal en griego, el original. Está escrito todo al revés, pero que el Espíritu Santo nos ayude a ir dándole la lógica. Y el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Búsquenlo en internet, porque estas son versiones. Pero la que fue inspirada fueron los originales, que por cierto no sabemos dónde están. Algunos hablan de los escritos del Mar Muerto. ¿Han oído de eso? ¿Sí? ¿No? Búsquenlo en internet. Búsquenlo en Google o en YouTube. Los escritos del Mar Muerto. Hay un libro que se llama Enoc, que no entendemos por qué no fue puesto en el canon bíblico. ¿Sabían eso? ¿Sí? Dios es soberano, no fue puesto en el canon bíblico. Pero Judas, el único capítulo de Judas, el último libro antes del Apocalipsis, menciona el libro de Enoc. Si les gustan leerlo, léanlo. No es malo. Veo que me abren los ojos así. Sí, hermanos. Hay mucho por descubrir, hay mucho por aprender, pero no en nuestra mente inteligente, no en nuestra sabiduría humana, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Si no, hermanos, leeríamos como leer las revistas. Si no, leeríamos como leer el periódico. Que todo sea guiado por el Espíritu Santo. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por haber resucitado, Señor.